Seguro que has jugado alguna vez al quién es quién. En este juego los jugadores tienen un tablero con un montón de personajes con distintas características. Cada jugador es asignado uno de estos personajes al azar, que mantiene en secreto, y tiene que adivinar cuál es el personaje del otro jugador, antes de que su oponente acierte el suyo. Esto se hace por turnos, mediante preguntas de sí o no. Puedes preguntar cosas como ¿tiene bigote tu personaje? Y tu oponente tiene que responderte con la verdad. ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Así puedes ir eliminando personajes hasta que alguien decida intentar adivinar y acierte, ganando el juego. Seguro que pensabas que era un juego de niños y quizás que era todo suerte. Pues no, aunque tiene sin duda un componente de aleatoriedad, qué preguntas hagas y en qué situaciones es vital. En este vídeo te voy a enseñar cómo jugar de forma óptima al juego, con estrategias que te darán como mínimo un 66% de probabilidades de ganar a un solo juego y un mínimo de 84% de ganar en el modo torneo. Y luego te daré técnicas más psicológicas para aumentar aún más ese porcentaje. Este vídeo está patrocinado por la Universidad Pública de Navarra. Soy un investigador de teoría de juegos. Tengo 2 carreras, un máster, un doctorado y varias publicaciones científicas en teoría de juegos conductual, así como más de 10 años de experiencia estudiando juegos y sus estrategias, y realizando experimentos en la vida real sobre cómo juegan los humanos en la práctica. Voy a emplear todo ese conocimiento y experiencia en ayudarte a aniquilar y a humillar a tu primo en un juego infantil. Hay muchas versiones del juego. La que voy a analizar aquí es la que tiene 24 personajes y que en el momento en el que o bien adivinas quién es el personaje de tu oponente preguntando, o bien preguntas algo que reduce el número de sospechosos a 1, pues tú ganas. Esta es una manera popular de jugar. Sin embargo, hay otras. Por ejemplo, en las instrucciones oficiales de Hasbro del juego, se dice que solo ganas cuando específicamente intentas adivinar si un personaje es el correcto. Da igual si solo te quedase un sospechoso desde el turno anterior. Tienes que hacer esa pregunta extra, digamos. No solo eso, también dice que si fallas adivinando el personaje, pierdes automáticamente. What an idiot! Oh, what a loser! Aquí hablaré de la primera versión, pero los principios generales se pueden aplicar a cualquier versión del juego realmente. Según la teoría de juegos, el quién es quién es un juego repetido de información imperfecta. Esto quiere decir que los jugadores no saben todo del juego, ya que hay un elemento de incertidumbre que nos impide hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente con el 3 en raya, por ejemplo. Por tanto, no hay una manera de jugar perfecta, ya que no sabemos realmente el personaje que tiene el otro, pero sí hay una manera de jugar óptima, que maximiza tus probabilidades de ganar sea cual sea el personaje de tu oponente, que es explicada en este artículo por Ben O'Neill. Hay 3 cosas clave que hay que entender para saber cómo ganar al juego. La primera es saber hacer preguntas. Tienes que darte cuenta de que es posible hacer una pregunta en la que puedas descartar a la cantidad de personajes que tú quieras. Sí, están las preguntas típicas. Es mujer, lleva pendientes, tiene los ojos verdes. Y estas preguntas pueden agrupar a 6, 8 o 10 personajes. Pero, ¿qué ocurre si tú quieres descartar exactamente a 7 personajes, por ejemplo, y no encuentras ninguna pregunta sobre su aspecto físico que encaje solo con 2 personajes? Una manera alternativa de preguntar es, por ejemplo, ¿es tu personaje John o Mary? Esto eliminaría 2. Puedes incluir tantos como quieras. ¿Es tu personaje John o Mary o Anna? Una forma alternativa de hacer esto es preguntar por sus nombres en el alfabeto. ¿Está su nombre antes de la palabra mesa en el alfabeto? Dado que puedes preguntar por cualquier palabra, puedes quitarte de una manera u otra la cantidad que quieras. Nada de esto lo impiden las reglas. Esto además es muy sencillo si los colocas en el tablero en orden alfabético, como se hace frecuentemente. Por ejemplo, si quisiéramos quitarnos exactamente a la mitad de los personajes aquí, podríamos preguntar, ¿está su nombre antes de la palabra golondrina en el alfabeto?
De esta manera, ya te digan sí o no, te quitas a la mitad. La segunda clave que hay que entender es el riesgo de cada pregunta. Una pregunta muy específica que descarta o bien pocos o bien muchos personajes es una pregunta más arriesgada. Y una pregunta más general, que descarta una cantidad parecida de personajes, respondan lo que respondan, es una pregunta más segura. Por ejemplo, en esta situación, la pregunta ¿es un hombre? Es una estrategia dominante en términos de riesgo, ya que no importa lo que responda tu oponente, vas a eliminar a 5 personajes. Sin embargo, si preguntas ¿lleva sombrero? Es una pregunta más arriesgada, ya que puede ser que salga muy bien y elimines a 8 personajes, pero puede salir muy mal también y que solo elimines a los 2 que llevan sombrero. La tercera clave es usar la información del estado del juego. No tienes mucha información en quién es quién, la verdad, pero sí tienes 2 datos muy importantes que marcan el progreso del juego. Cuántos personajes te quedan a ti y cuántos personajes le quedan a tu oponente. Esto puede indicarte quién va por delante y cuánto en cada momento del juego. Y es información que puedes usar para cambiar tu estrategia. La clave para ganar al quién es quién se encuentra en un algoritmo de ciencias de la computación, que es la búsqueda binaria. Este algoritmo es una manera de minimizar el número de movimientos esperados para llegar a solo un personaje restante. Y consiste en la estrategia que decíamos antes, que es preguntar algo que te deje con la mitad de los personajes que te queden. No importa lo que responda el otro. Esto no solamente es la estrategia más segura, como decíamos antes, sino que maximiza el número esperado de personajes eliminados en cada ronda. Dejadme mostraros por qué. No lo cuento, lo hago. Veamos el mismo ejemplo de antes, donde nos quedan 10 personajes. Si haces búsqueda binaria, preguntando por ejemplo si es un hombre, hay un 50% de probabilidades de eliminar a 5 si te responden que sí, y un 50% de probabilidades de eliminar a 5 si te responden que no. Es decir, que de media vamos a eliminar a 5 personajes. Sin embargo, ¿qué ocurriría si hacemos una pregunta más arriesgada? Por ejemplo, si preguntamos si tiene sombrero. Hay un 20% de probabilidades de que tenga sombrero y eliminemos a 8, y un 80% de probabilidades de que no lleve sombrero y solo podamos eliminar a los 2 que lo llevan. De media, esto nos da solamente 3,2 personajes que nos vamos a eliminar. Es decir, que las estrategias arriesgadas no solo tienen más riesgo, sino que son peores de media. Cuanto más arriesgado, menos óptima es la estrategia. Por tanto, para maximizar cuántos personajes eliminas de media, siempre debes hacer una pregunta que elimine exactamente a la mitad de los que quedan. Y aunque esto es óptimo en general, no es la única estrategia óptima. Si vas más o menos por delante en el juego, siempre será lo que debes hacer, ya que no solo maximiza tu jugada, sino que además es más seguro y estable. Perfecto si vas ganando. Sin embargo, ¿qué pasa si vas por detrás? Si tu oponente hiciera búsqueda binaria igual que tú, nunca le vas a pillar. Es por esto que también es óptimo hacer jugadas más arriesgadas siempre y cuando vayas perdiendo. ¿Y cuáles son exactamente los movimientos óptimos? Bueno, hay un abanico, ¿vale? Y podemos ver que este abanico viene dado por esta expresión que podemos encontrar en el artículo. Como es un follón, veremos simplemente 2 métodos que son algo más sencillos de llevar a cabo. El método más sencillo, como decíamos, es siempre hacer búsqueda binaria. No importa cómo vaya la partida. Solamente cuando a tu oponente le queden 1 o 2 personajes, entonces sí pasas a intentar adivinar el suyo eligiendo un personaje al azar de los que te queden. Excepto a Bill. A nadie le gustas, Bill. Este otro método consiste en hacer lo mismo que en el método 1 si vas ganando, pero si vas perdiendo, hacer algo más arriesgado. ¿Cuánto exactamente? Básicamente tienes que mirar esta secuencia de números. Primero tienes que mirar qué número en la secuencia son la cantidad de personas que te quedan a ti y a tu oponente. Por ejemplo, si a ti te quedan 8 personajes y a tu oponente solo 5, mira los números en las posiciones 8 y 5 de la secuencia. Estos son 12 para ti y 6 para tu oponente. Luego comprueba si tu número es estrictamente mayor que el de tu oponente. En este ejemplo,
Tú tienes 12 y tu oponente 6, así que se cumple, puedes jugártela algo más. ¿Y cuánto te la jugarás? Tienes que hacer una pregunta que incluya solo a una cantidad de personajes que sea la mitad del número de tu oponente en la serie. Como en este ejemplo era 6, tienes que hacer una pregunta que incluya a 3 de los 8 personajes que te quedan en tu tablero. Y como antes, si te quedase a ti uno, pues entonces ya estaría, ¿no? Puedes adivinar. Otro elemento muy importante es que debes de empezar preguntando, porque el que empieza tiene ventaja, claro. ¿Cuánta ventaja exactamente? Pues en el juego normal de 24 personajes, si haces una estrategia óptima de las que te he dicho, tienes un 65,97% de probabilidades de ganar antes de empezar. En verdad es más, ¿no? Porque esto solo si tu oponente también ha visto este vídeo. Si no es el caso, tu probabilidad de ganar es mucho mayor dependiendo de cómo de bien juega tu oponente. En el caso de que juegues con las reglas oficiales, por ejemplo, el juego, claro, se alarga un poco más y por tanto la ventaja ya no es tan grande, un 55,95%. Otra cosa que deberías hacer es jugar el modo de juego torneo, ya que si tienes ventaja en la probabilidad, cuantas más partidas juguéis, mejor. Este modo consiste en que el primero que consiga 5 partidas gana. Podemos consultar la distribución binomial para comprobar que eso nos da un 84,42% de probabilidad de ganar. Y eso, si el otro juega, perfecto. En realidad se puede calcular esta probabilidad de ganar desde cualquier punto del juego. En este mapa de colores se puede ver cómo lo tienes para ganar. Las filas son los personajes que te quedan a ti, si te toca jugar, y las columnas los personajes que le quedan a tu oponente. El color verde indica una mayor probabilidad de ganar. Cuanto más verde, mejor. Por ejemplo, si ves la primera fila, tiene un color verde sólido porque ahí tienes un 100% de probabilidades de ganar, ya que solo te queda un personaje en tu tablero y sabes quién es, sin más. Y el color rojo, lo contrario, significa que lo llevas crudo. Podemos observar la línea blanca, que es un punto donde vais empatados, básicamente. No está en la diagonal exacta, porque claro, si ambos estáis empatados en personajes, en realidad está ganando al que le toca preguntar. Además, la parte blanca tiene una inclinación grande, ¿no? Mayor que 45 grados. Porque claro, una diferencia de 10 personajes no es tan importante al principio del juego, cuando ambos tenéis muchos, que al final donde tenéis muy pocos. Es más importante el ratio, digamos. Este otro es el mapa del juego con las reglas oficiales. Como el juego es más largo, las ventajas no son tan claras, ¿vale? Y hay una parte blanquecina pues, que es más grande. Una cosa muy interesante que podemos hacer gracias a este mapa es hacer el juego justo, que en vez de que el primer jugador siempre tenga ventaja, ninguno tenga ventaja cuando empezáis el juego. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente tenemos que no empezar el juego en la esquina de abajo a la derecha, donde ambos tienen todos los personajes. Ya veis que esa esquina es verde, indicando que el primer jugador va ganando antes de empezar. En vez de esto, deberíamos empezar el juego en un cuadrado blanco. Por ejemplo, para las reglas oficiales, el cuadrado 2316 es completamente blanco y usa el mayor número de personajes posible. Es decir, que si hacéis que el jugador que empiece baje 7 personajes de su tablero antes de empezar, podéis jugar un juego totalmente justo de quién es quién. Como sospecháis, vuestras probabilidades de ganar aumentan si jugáis contra un niño. Hay estudios donde ven que aproximadamente antes de los 8 o 10 años, las capacidades en juegos de búsqueda similares empeoran bastante. También en personas mayores de 75 años, así que si te gusta ganar, ya sabes. Sin embargo, hay ciertos problemas en esto. Por ejemplo, quizás no puedas usar búsqueda binaria usando el alfabeto porque es muy complicado para un niño o porque no te permitan jugar raro. Entonces te recomiendo que hagas lo más parecido. Busca qué característica física de los personajes que parta el tablero en lo más parecido a mitad y mitad. Otra observación, esta vez personal, es que preguntar por algo es a veces darle una idea al oponente si no sabe qué preguntar. Así que evitaría preguntar por características
poco comunes que tu personaje sí que tenga. Por ejemplo, si tu personaje tiene gafas o pendientes, evitaría preguntarlo si es posible. Por último, dejo en las referencias un artículo que habla sobre cómo jugar contra una persona como un niño que se lía a veces y te responde que no sabe o incluso se equivoca o hasta incluso te miente, ¿no? Básicamente consiste en usar técnicas de computación y telecomunicaciones como códigos de corrección de errores, donde debes añadir ciertas redundancias a las preguntas para comprobar si información que ya habías obtenido previamente es verdad o no. En resumen, para ganar intenta jugar contra un niño o un anciano. Luego intenta, como puedas, ir primero. Si no te dejan ir primero, intenta convencer a tu oponente jugar una de las versiones justas del juego que te he contado, donde el jugador que va segundo se le da cierta ventaja teniendo al menos menos personajes en su tablero. La última cosa antes de jugar es que intentes jugar al modo torneo. El que gana 5 partidas gana todo. De esta manera, tu mejor probabilidad te hará ganar a la larga. Tras esto, haz el método 1 o el método 2 que te he contado. El más sencillo, pues es el 1. Pregunta siempre algo que divida tu tablero a medias, usando preguntas sobre el orden del nombre de los personajes en el alfabeto, si es necesario. Si aún así el otro va ganando y se acerca al final del juego, juégatela a adivinar un personaje al azar cuando a tu oponente le queden solo 1 o 2 personajes. Y eso es todo. Eres lo equivalente a un cinturón negro del quién es quién. Puedes ponerlo en tu currículum o ponerlo en práctica y hacer que tus hijos te odien para siempre.